Sí, me he olvidado. Ya estoy grabando. Entonces, Gracias. como te decía, básicamente aquí en esta parte vemos la correlación entre dos variables, ¿no? Ujú, Y por ejemplo, en este gráfico podemos ver que normalmente si la talla en metros de una persona aumenta, como está acá, su peso también va a aumentar. En un inicio no afecta tanto, si te das cuenta, mira. Al inicio es como que 1,65 m o 1,70 m, incluso hasta el peso disminuye. Entonces, hasta ese punto, digamos, podría parecer que no existe una relación entre esas variables, ¿no? No existe una relación entre la ujú. talla y el peso. Pero después, más adelante, conforme vas aumentando la talla, te vas dando cuenta que sí hay una tendencia, ¿no? Que conforme aumenta la talla, el peso también va a aumentar. Por eso es importante siempre recolectar cierta cantidad de datos, ¿no? Para llegar a inferir cosas, ¿no? Uno no puede inferir cosas de golpe con un par de datos nada más, ¿no? Aquí pareciera que disminuye, ¿no? Que aumenta, disminuye, pero acá ya tiene una tendencia, ¿no? Siempre comienza a aumentar, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, podemos decir que hay una relación, ¿no? Es una relación entre la talla y el peso. Si la talla aumenta, el peso también aumenta. A eso se refiere, Ujú, ¿no? Entonces quiere decir que estas dos variables están correlacionadas entre sí. ¿Entiendes? ujú, Ahora, ¿por qué hablamos de correlación? Porque normalmente hay coeficientes que se necesitan para hallar una ecuación predictiva de regresión lineal. Por ejemplo, este, estadísticamente al final se considera y se toma de que dos variables se pueden relacionar y tú puedes hallar aquella ecuación para poder predecir ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, si tú tomaras datos y dijeras, por ejemplo, que, no sé, haces un avión de papel, ¿no? Un avión de papel. Y te das cuenta que, por ejemplo, en este avión de papel, vuela 10 segundos si es que las alas miden 1 metro, digamos. Pero después ujú, vuela de 1,5 m, por ejemplo. Y ahora vuela 15 segundos. ujú, Y le haces 2 y vuela 20 segundos. Pero después le comienzas a aumentar 2,5 y ya más bien disminuye otra vez 17, por ejemplo. Le haces 3 no sé, 3 y ya comienza a volar a 10, ¿me entiendes? Entonces, hasta ya. cierto punto hay una relación de que si uno aumenta, el otro aumenta, Correcto. pero después, Ajá. contrario, ¿no? Entonces, existe en realidad, entonces tú puedes decir, ¿no? Que el tiempo de vuelo, por ejemplo, una ecuación, ¿no? Mi variable tiempo, en realidad es una ecuación lineal que tiene un coeficiente aquí y que va a depender justamente de un X. ¿Qué cosa sería el X? Este sería el tamaño de las alas, por ejemplo. Ya. Entonces tienes un coeficiente de A por el tamaño de las alas más otro coeficiente de B. Esto se llama una ecuación de regresión lineal, donde una vez que tú conseguiste encontrar la relación entre una variable, el tamaño de alas, y el tiempo de vuelo, puedes expresarlo mediante una ecuación matemática o una función matemática. Y eso se le llama la función predictiva, ¿no? O Ujú, básicamente se llama la ecuación de regresión lineal. ¿Por qué se le llama regresión lineal? Porque justamente es una función lineal. Tiene exponente igual a uno nada más, ¿ya? Entonces, ya. justamente en esa parte dice que ¿qué cosas necesitamos para hacer una regresión? Ya sabes qué es una regresión, ¿no? Esta es una ecuación de regresión lineal. Entonces, existen varios tipos de regresión, ¿ya? Regresión lineal, regresión cuadrática, dependiendo del exponente del polinomio que vayamos a tener. En este caso, yo te puse el ejemplo de una regresión lineal. Pues, en este capítulo, primero empiezan a decirte una regresión como tal, ¿no? Los datos para una regresión, normalmente como te ponen aquí, vienen dado en parejas. ¿A qué se refiere dado en parejas? Se refiere a que tiene que haber siempre un dato y otro dato, ¿no? Por Ujú, ejemplo, aquí dice, ¿no? Siempre acá, n de parejas de datos. Por ejemplo, en mi ejemplo que te puse, tienes que tener como datos siempre esa parejita. Tamaño de alas con el tiempo. Tamaño de alas con el tiempo, ¿no? Entonces, ujú, normalmente se rotulan siempre a estas variables como X y Y. Aquí le llamas X, aquí le llamas Y, principalmente depende de tu objetivo, ¿no? Tú quieres saber si el tamaño de las alas influye sobre el tiempo de vuelo, por lo tanto tu Y va a ser el tiempo de vuelo y tu X va a ser el tamaño de las alas. ¿Me dejo entender? Acá ya. te ponen ellos un ejemplito, por ejemplo, ¿no? En una encuesta se toman los datos de la talla y peso de cada persona y tabulándose los datos que tiene lo siguiente. Y acá tienes, ¿no? Igualito que te puse acá, solo que acá está todo desordenado y acá hacemos una tabla formal, ¿no?
Acá dice, por ejemplo, la talla de una persona es cuando la talla de la persona es 1,65, puede ser 70. Si aumentamos la talla, disminuye un poco. Es el gráfico que vimos hace rato por en tablita, ¿no? Ahora aumentamos la talla, el peso aumenta, aumentamos más la talla, el peso sigue aumentando, aumentando, y llega al punto que tienes esa tendencia, ¿no? Que te das cuenta que si la talla aumenta, el peso también aumenta, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos esto? ¿Por qué es importante? Bueno, aquí en este caso, obviamente, tomamos como X a nuestra talla, porque en la vida real nosotros sabemos que la talla influye sobre el peso y no el peso sobre la talla, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso X es la talla y Y es el peso. El X influye en el peso, no al revés, el peso no influye en la talla. Entonces decimos, por ejemplo, aquí, ¿no? En mi ejemplo que te dije hace rato que poníamos X y Y, X1 sería, por ejemplo, 1,65 y tiene que estar en parejitas, ¿te acuerdas que te dije? Y Y sería 70,5. Esa sería una pareja de datos, por ejemplo. Y para cada variable que tengamos, digamos acá como te indican, cada variable tiene medidas descriptivas independientes, ¿no? Por ejemplo, tu primera variable es X, por lo tanto vas a tener una media de X, ¿no? La suma. Tu otra variable es Y, esta variable Y también va a tener una media. O sea, todo lo que aprendimos antes con un dato, ahora lo vamos a ver en dos. Es muy similar a los nuevos datos a los nuevos temas que me has mandado, ¿ya? Sino que ahorita lo vamos a ver así y después lo vamos a ver expresado en tablas los dos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí te dicen, también tienen, esta es la desviación estándar, ¿cierto? La S era la desviación estándar, ¿te acuerdas? Y la desviación Sí. total, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y acá te pone, ¿no? Para este ejemplo, el X es 1,75, tu media, con estos datos. Si quieres, Ujú. podemos coger una calculadora y vas a darte cuenta que si tú sumas todo esto y lo divides entre 8 te va a salir 1,75. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Al igual que el X tiene su media, el Y también tiene su media. Por ejemplo, la media es 76,375. ¿Qué quiere decir? Que en promedio, en ese lugar donde tomaste datos, la gente mide 76 kilos y en promedio mide 1,75, ¿no? Lo más probable es que no sea, pero en Perú la media de tamaño es 1,69, me parece, o 1,70. Es la media del peruano. Y el Ya. peso sí sé los 75 más o menos. Y después le sacó su desviación, pero la desviación de X, por ejemplo, ¿te acuerdas qué significaba la desviación? 0,0515M. ¿Qué significaba eso? ¿Te acuerdas? ¿Llegas a Este, recordar? la desviación es donde variaba un poquito en el gráfico, ¿no es cierto? Básicamente esa desviación lo que te dice es que tus datos de 1,75, que es la media de la talla, tus demás datos, o sea, si quisieras reconstruir entre comillas, ¿no? Es una entre comillas, es una forma en que la puedes recordar nada más. Sí. Puedes decir que tus datos se están desviando para arriba o para abajo a 0,05. Por ejemplo, van a haber personas que van a medir 1,7555 o 1,655, 6955, ¿me entiendes? Le estás restando por arriba y para abajo. ¿Se llega a entender? Recuerda que, por ejemplo, la varianza, tú lo tomabas así, ¿no? Acá tenías tu media y acá tomabas los datos para arriba y los datos que estaban por debajo de tu media, ¿te acuerdas? Y Sí. los restabas y los elevabas al cuadrado. Entonces, la varianza te medía cuánta dispersión, cuánta varianza había entre los datos y la media, pero la varianza era justamente cuánto se dispersaban esos datos, pero cuadráticamente, al cuadrado. Ujú, el cuadrado. Y la desviación simplemente era la raíz cuadrada. Entonces, podemos decir que la desviación estándar lo que te dice es cuál es la medida de dispersión entre tus datos con respecto a la media. Tus datos en promedio se dispersan 0,05 con respecto a 1,75. Por ejemplo, si la talla es, su media es 76 kilos y su desviación es de 5, quiere decir que tus datos tienen digamos, una dispersión de 5, más o menos 5 kilogramos. O sea, hay gente que puede estar en 76, puede haber gente que esté en 81, puede haber gente que esté en 71, ¿entiendes? Y se ve expresado acá, ¿no? 70,5, 75, 80, 85. Más o menos es un promedio de cuántos están desviando tus datos. Obviamente, esto se le puede ver a través de una gráfica de cajas, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con gráfica de cajas? Acá tengo una cajita, ¿de acuerdo? Esta cajita son todos mis datos, ¿lo ves? Entonces, Ujú. digo, en mis datos, por ejemplo, acá voy a poner peso, talla voy a poner talla, este es su media de la talla, su media. Entonces, y su desviación es muy pequeña, por eso la caja de aquí,
digamos que si yo le pongo desde la media hasta acá arriba o hasta acá abajo, no se dispersa mucho. En cambio, si yo quisiera dibujar ahora la cajita, digamos el diagrama de la caja, pero de la variable y que es peso, por ejemplo, este debería ser algo así, más largo. ¿Por qué? Porque con respecto a su media, los datos se están dispersando más. Si te das cuenta, uno tiene desviación de 0,05 y otro tiene dispersión de 5, o sea, es mucho más desviado los datos, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, básicamente, la enseñanza aquí que tienes que saber es qué cosa. La media te representa un promedio o un valor representativo de tus datos agrupados que tienes, ¿cierto? Y la ujú, desviación, cuántos se están dispersando entre sí esos datos. Así estamos claros, ¿cierto? sí, sí, Ya. sí. Entonces, lo que te mencioné hace rato, esto de aquí, nos ayuda justamente para ver estos gráficos de dispersión. Recuerda que acá estamos hablando de la desviación estándar. Igual, nuestro gráfico de dispersión son los siguientes, ¿no? Según los datos que hemos visto hace rato, por ejemplo, para 1,65 m, el peso era 70,5, me parece. A 1,7 disminuía a 69, pero después conforme ya la talla iba aumentando, el peso también iba aumentando. Por eso se ve como una tendencia positiva. Entonces, ¿qué significaba hacer una gráfica, una ecuación de regresión lineal o una ecuación predictiva? Bueno, una ecuación predictiva lo que trataba de hacer básicamente es lo siguiente, ¿no? Es decir, ya, ¿te acuerdas que al inicio te expliqué del tamaño de las alas y el tiempo de vuelo? Ya, imagínate que cambiamos este contexto y esto fuera el tamaño de las alas y esto fuera el tiempo de vuelo. Y tienes estos datos. Y conforme aumentan las alas, el tiempo aumenta. Tú podrías hacer una ecuación predictiva a esto, ajustando, obviamente, la ecuación exacta, ideal, que puede predecir tus datos es aquella función que tenga estos puntos. Esto sí estamos claros, ¿no? Si yo Ujú, encuentro una función que justo pasa por todos los puntos, yo puedo decir que esa es la función que me predice el tiempo de vuelo con respecto al tamaño de las alas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es ya, lo que pasa? En la vida real es prácticamente muy difícil, o por no decir imposible, encontrar justamente la regla de correspondencia de esta función. ¿Entiendes? sí. ¿Cómo hace? ¿No? Ni una computadora puede decirte, ah, ya, esta función tiene esta regla. No te dice. Entonces, la ecuación lineal lo que te hace, ¿sabes qué es? Agarrar una recta, y esa recta tiene que contener la mayoría de los puntos. Por ejemplo, una recta así. Esta recta, por ejemplo, casi cae en este punto, casi en este, está muy cerca de este, ¿te das cuenta? Este es el único que se aleja. Pero Ujú, que con un dato se aleje de 8, obviamente por principio de practicidad vas a tomar esta recta, porque se acerca a 7 de los 8, ¿te das cuenta? claro, Entonces he facilitado mi dato y puedo ahora predecir más o menos cuánto va a ser el tiempo de vuelo, si ya aumento 1 cm más a las alas, sin necesidad de crearlo, ¿me entiendes? Estoy prediciendo, ya, ¿cierto? Así se hace sí. para muchos estudios estadísticos, no puedes predecir ciertas cosas y que le encuentres una función matemática Ok, justamente, pero obviamente no es 100% exacta, ¿no? Acá no es exactito, ¿no? Todos los puntos no caen en esta recta, pero al menos la mayoría cae, entonces te sirve para predecir. Ahora, de que se puede hallar la función que te dibujé al inicio, esa toda fea, de repente se puede, ¿no? Pero para que encuentres esa regla de correspondencia, de repente te demoras unos 5 o 10 años para encontrar eso, porque es estudio tras estudio de las variables, de los datos que tengas. Entonces, ¿qué te conviene, no? Demorarte 5 años en encontrar la función perfecta y de repente dentro de 5 años ya el comportamiento de mis datos ya cambiaron, sí, o entiendo. simplemente en un segundo encontrar esta recta con 2 puntos y ya está, ¿no? Entonces, Ujú, eso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una relación entonces, ¿no? Una relación que crece en ambos. Mientras uno crece, el otro también. En cambio, aquí encontramos alguna relación, nada, ¿no? Aquí un ratito crece, pero después un ratito baja y después, no sé, sube otra vez, y después baja y después vuelve a subir. No hay una relación, es más caótico aquí. ¿Te das cuenta? sí, Aquí en realidad no existe, ¿no? Aquí vemos que existe una relación entre talla y peso. En cambio, si mis datos se ajustaran de esta forma, no existe, ¿no? No existe relación entre talla y peso. Justamente tuviste la mala suerte que entrevistaste a unas personas raras, ¿no? De repente entrevistaste a una persona bajita y esa persona bajita era gordita. Uy, ya fue ya. Su peso sube y su talla no es tan grande, ¿no? Tuviste mala suerte y justo te encontraste con muchas personas así. Eso es parte del error estadístico, ¿ya? Hace rato vimos qué cosa era la varianza, ¿de acuerdo? Que era
Hace rato dijimos que cada una de las variables tenía su varianza, ¿no? Por separado. La varianza y Sí. la desviación de X y la varianza y la desviación de Y, por separado. Pero existe otra variable que se llama covarianza, que ya directamente relaciona la varianza entre una y otra. Entonces, ¿qué te dice la covarianza? ¿Qué tanto se están dispersando los datos, pero con respecto uno al otro? Antes tú tenías solo una variable X y decías, ¿no? El promedio de X y analizabas cuánto se desviaba una consigo mismo, ¿no? Ujú. Ahora tienes X y Y, y la variación que vas a tomar es entre tus mismos datos, ¿me entiendes? Acá están los datos de X, por ejemplo, y acá arriba están los datos de Y. ¿Cuánto varían los datos de X y Y entre sí mismos, ¿me entiendes? Sí. Ahora ves, por ejemplo, si tu covarianza es de 0,05, de repente X y Y no se están dispersando tanto, como si de repente su varianza fuera 20. Uy, esos datos están muy alejados, ¿no? Mientras que X tiene 1, 2, 3, 4, Y puede tener 20, 30, 25, ¿me entiendes? Ya muy dispersos sus datos. Entonces, esto es una formulita, ¿de acuerdo? Esto es una formulita. La covarianza se obtiene a partir de esta expresión S de XY entre N. ¿Qué rayos es S de XY? Justamente es esta expresión que está aquí. Recuerda, te van a dar formulario, es una expresión matemática, ¿de acuerdo? ¿Quieres? Es una expresión matemática nada Ya. más. S de X, Y es X por Y, ¿qué significaría? Significaría el dato que estoy tomando. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera hallar para esta filita, ¿no? Sería 1, que No, es X pues, por 10, ¿cierto? sí. Menos N en este caso sería 1. Bueno, N es el número de datos totales. Ya no sé cuántos datos hay en este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿no? Y menos el 8 y acá le multiplicas por sus medias, ¿no? La media de X y la media de Y, ¿entiendes? Y así vas a ir sumando para cada uno, cuando Y vale 1, cuando Y vale 2, cuando Y vale 3, ¿me entiendes? Entonces, si quisiera ejemplificar para este ejercicio nada más, lo voy a dejar expresado para que entiendas la fórmula. ¿Qué cosa sería S de X, Y, por ejemplo? Esta es una sumatoria, le damos cuando Y vale 1, sería X1 por Y1 menos N por la media de X y por la media de Y, ¿cierto? Ok. A ver, voy a expresar de nuevo. Voy a expresar en general primero. Sí, porque, o sea, estamos haciendo, ya, Sumatorio desde igual a 1 hasta N, ¿no? De todos los sí, XY por YY. Y a esto le vas a restar N por la media de X y por la media de Y. ¿De ya, acuerdo? sí, Aquí, lo que te están explicando de esta formulita de acá, es lo que te dije hace rato, ¿no? Y te digo acá de nuevo, la covariancia de los datos se muestra, ya. La variabilidad conjunta de los datos de variables en parejitas, respecto a sus medias, cada uno a sus medias. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta sumatoria, ¿quién entra? Vamos a comenzar a reemplazar nada más, ¿no? Por ejemplo, cuando y vale 1 sería x1 por y1, ¿no? Cuando y vale 2 sería x2 por y2, ¿no? Y así sucesivamente. De ahí se van a sumar todas. ¿Me entiendes? pero acá estamos haciendo por uno porque me está diciendo la fórmula que va hacia uno nomás, ¿no? O lo estamos haciendo porque estamos haciendo primero la X de acá. ¿Cómo por uno, disculpa? No te entendí. O sea, arriba, cuando hiciste antes el X, cuando resolviste, ¿no? ¿Mm? Que me decías, X vale uno, Y vale uno, Sí. ese uno de ahí, lo sacas de la tabla. No, de aquí. Ah, ya, eso decía yo, o sea, de ahí. Claro. Entonces es uno porque, pero entonces siempre va a ser uno o porque la fórmula me está diciendo que es uno nomás. O sea, si fuera, la fórmula me puede decir que va hasta tres y No, o yo lo sea, haría. por ejemplo, esta sumatoria, este símbolo es una sumatoria, ¿de acuerdo? Es una suma. Sí, Y te dice que toma valores desde uno y el n le voy a dar un valor 5, por ejemplo, ¿no? Y te voy a ya, poner desde uno hasta 5 de i al cuadrado, por ejemplo. Ya vamos a salirnos del contexto un ratito, by the way, ujú, ¿ya? Entonces, ¿cómo se expresa esto? Dices, allá, una sumatoria, esto es una sumatoria. Cuando i vale uno sería uno al cuadrado. Como es una sumatoria más, ahora cuando i vale 2, 2, como la regla de correspondencia es i al cuadrado, 2 al cuadrado. El siguiente término sería cuando i vale 3, 3 y como está al cuadrado, ¿me entiendes? ¿Hasta dónde sí, voy a seguir sumando? Hasta el último elemento. ¿Cuál es el último elemento? 5. Entonces sería hasta 5 al cuadrado. ¿Entiendes? ya, Esta es una sumatoria.
Ahora te digo el proceso inverso, por ejemplo, si tengo 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, y más 5 al cubo, y más 6 al cubo, por ejemplo. En vez de escribir todo esto a cada rato, los matemáticos lo redujeron y dijeron, acá es una suma, entonces es una sumatoria. ¿Cuál sería la regla Ujú, de correspondencia de cada elemento de esta suma? Es un número al cubo, ¿no? Un número al cubo. ujú. Entonces sería un número al cubo. Pero si te das cuenta, crece 1, 2, 3, 4. Entonces sería un i. Y esta suma va a ser desde que i vale 1 hasta el último término, ¿no? Que sería 6. Seis. Ok, ¿Entiendes? ya entendí, ya entendí. Esa es una sumatoria. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta sumatoria que estamos tomando, si te das cuenta, dice de x, y y. Y vas a tomar desde que i vale 1 hasta el n. N sería tu número de datos, ¿no? Por ejemplo, x1 y y1, por ejemplo, ¿no? Este sería i igual a 1. Este sería el segundo término. Este sería el tercer término, ¿me entiendes? Cuarto, quinto, sexto, séptimo y el octavo. Ujú. Tienes que ir sumándolos mientras los multiplicas. Yo tengo que hacer uno por uno, o sea, esta fórmula tengo que hacerla uno por uno hasta llegar al 8. Entre comillas, sí, tu profe acá. Una pregunta, ¿en tu examen cómo lo hacen? ¿Todo a mano o usan Excel algo? No, 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 es todo a mano con lapicero. Ya. Porque aquí te muestra una tabla más completa y yo estoy seguro que si te mandaran a calcular la covarianza, que es esta fórmula que está aquí, porque lo que estamos haciendo es la desviación entre X y Y, ¿sí o no? Y falta todavía, Sí. después de esa desviación entre X y Y tienes que sumarle dividirle entre N, y recién allá estaríamos hallando la covarianza. Entonces, si te piden la covarianza, tú tienes que hallarle la desviación entre X y Y. Entonces, tú tendrías que hacer esto, por ejemplo. Acá está la tablita de X y Y, ¿no? Y este es un buen consejo, lo que pone tu profe acá. Puedes agregarle 3 columnas más si deseas, ¿ya? ¿Y qué son esas 3 columnas? El XX y el XY. El XY es el que te va a terminar en realidad. ¿Qué significa X por Ya. Y? Ajá. No, no, Dime. perdón, perdón. No, no, Dime. dime, dime. O sea, ¿Acuerdo? no, o sea, no, 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 sí, te interrumpí. O sea, por ejemplo, acá en esta diapositiva, cuando ella dice SXY es igual a 1172. No, abajo, abajo. Ah, ¿De ya. dónde sacó ese 1172? Ya. Entonces, primero, ¿esta expresión de aquí me la entendiste? Sí. Ya, que es una sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo, digamos, paso a paso, ¿ya? Quiero ver si esto lo puedo explicar. Un segundo. Mm, ¿correcto? He vuelto a copiar el mismo ley, lo estoy repitiendo. ¿Ya? Otra vez, ahora en blanco. Ya. Ya. ¿Por qué estoy haciendo esto? Vamos a entender qué significa esto. ¿Qué elementos tiene nuestra fórmula? La media, ¿no? La media de X y la media de Ujú, Y. Primero vamos a partir resolviendo eso, ¿de acuerdo? Vamos a hallar la media de X. Acá a un ladito. El promedio de X, ¿cuánto sería? Sería 1 más 2 más 4 más 6 más 9 más 13 más 14 más 15 todo entre 8. ¿Ya? ujú, Entonces, ¿cuánto sale eso? Vamos a ver la calculadora un toque. 1 más 2 más 4 más 6 más 9 más 13 más 14 más 15. Y todo eso entre 8. Sale que la media es 8. 1 más 2 más 4 más 6 más 9 más 13 más 14 y más 15. Todo esto entre 8, ¿no? Y nos salió que ujú. la media justo salió 8. ¿Qué otro elemento tenemos? La media de Y, ¿no? Pues por acá voy a hallar Sí, la media. Acá sí voy a poner el resultado de frente, ¿ya? Ya más o sí, menos sí, sí. la media de Y sería 10 más 12 más 15 más 16 más 18 más 20 más 22. 114. Y todo eso entre 8 te sale, voy a ver si suma bien. 10 más 12 más 15 más 15 más 16 más 18 más 20 más 22. 128. Y esto entre 8 sale 16. La media de Y sale 16. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué te dice cómo hallamos la desviación entre X y Y? Primero tenemos que hallar una suma, ¿no? Por ejemplo, X1 por Y1. ¿De acuerdo? Ujú. Tenemos que sumarle ahora X2 por Y2. Y sumarle X3 por Y3. Y así sumar hasta cuándo? Hasta el Hasta el N. 8. ¿Cuándo es N? N vale 8. Entonces, hasta X8 por Y8. ¿Entiendes?
Ujú. Y después a esto restar de 8 por la media de X y por la media de Y. Ya. ¿Entiendes? O sea, toda esta expresión de acá, digamos que le voy a resaltar de amarillo, todo esto que está de amarillo, toda esta suma, en realidad es la forma alargada de esta forma reducida. ¿Me entiendes? Es la forma Ok, desarrollada de ok. esto que está reducido. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Entonces, partimos de eso y comenzamos a reemplazar, ¿no? S de XY igual a, ¿qué es X1 por Y1? Esto por esto. 1 por 10, ¿me entiendes? Ujú. Más X2 por Y2 sería 2 por 12, ¿me entiendes? 2 Sí, 4 por 15 y 6 por más 15. Ah, 4 por 15, ajá, exacto. Y así, hasta el último que es 15 por 22, ¿cierto? ujú. 15, listo. ¿Cuánto sale todo esto? Todo esto sale lo que te ponen acá como, ¿dónde está? ¿Está abajo? No, creo que lo moví, ¿no? Ah, creo que Sí. en vez de subirlo, lo he reemplazado. Rayos. Eh, ¿Qué puedo hacer? De Ah, no, repente más tarde. está sobrepuesto encima, ya me di cuenta ya. Ayer. No, está sobrepuesto encima. Uy, ya, entonces voy a hacer esto. Nomás lo que escribí se va a quedar ahí. Ah, voy a ponerlo acá. Voy a moverlo para este lado. Aquí te lo voy a poner. Y esto de acá, que está escrito. Mm, A ver, ¿qué digo así? Se logró. Pero esto lo voy a mover más o menos por aquí. Algo así, ¿no? Ya, ahora sí. Voy a resaltar bonito. Listo, entonces, toda esta suma de acá, bueno, acá es menos 8 por, la media de 8 es 8 y la media de 10 es 16. Todo esto de acá es lo que a tu profesor, bueno, en su tablita le salió, eh, ¿dónde está? Acá está, 1172. Esta Ah, sumatoria de ok. los x y y sale 1172, ¿de acuerdo? Ya. 1172. Menos, ¿y cuánto sería? 8 por 8 por 16 sería 1024. 1024. Por lo tanto, la desviación entre x y y está dada por esa resta, menos 1172 menos 1024. Y eso te da 148. ¿De acuerdo? Ok. Ya hallamos la desviación, pero nos piden la covarianza. Entonces, dices la covarianza entre x y y viene a estar dado por 148 sobre el n, que es 8, ¿no? 8. ¿Cuánto sale esto? Sale 18,5. Quiere decir que tus datos entre sí mismos están dispersados 18,5 con respecto a sus medios. Que justamente es lo que hay a tu profe aquí. ¿Entiendes? Ujú. Y acá las otras pruebas, ¿no? El XX y el YY. ¿Por qué? Porque la desviación de X y X es como si compararas al X consigo mismo, ¿no? Y esa es la definición de varianza. Que, digamos, la covarianza es porque tienes dos variables, X y Y. Por ahora, si tú tomas la covarianza de X con X, en realidad eso se vuelve la varianza, la fórmula de la varianza. ¿Ya? Ya. Es como una demostración que algo te querrá como que enseñar el profe, pues. ¿Ya? O sea, yo lo mismo que he hecho, de lo mismo que has hecho tú arriba, para sacar la SXY, tengo que hacer lo mismo, el mismo procedimiento con SXX, ¿así? Y SYY. Sí, ajá, si te pidieran ese XX es lo mismo, solo que en vez de poner X y Y, es como si repitieras tu dato dos veces, ¿no?
Ujú, Esto sería uno por uno más ujú, 2 por 2 4 por 4 6 por 6, ¿me entiendes? ya. Menos 8 por la media de x, que es 8 y la media de x otra vez, que es 8, ¿me entiendes? Algo así. ¿Y Y ya. acá cómo sacaron ese? Porque acá en el ejemplo de arriba, Ujú. en el de arriba arriba, que dice, ¿no? Covariance, dice, SXY que ya lo sacamos, covariance XY que ya lo sacamos, SXX y SYY que ya sé cómo sacarlo. ¿Cómo saco mi SX y mi SY? Debería ser más fácil. Esto de acá, Ajá, ¿cómo lo sacamos? solamente, sí. Ah, es como decir lo que tú conoces, cuando la raíz cuadrada de la varianza. Ah, ya, ok. Ujú. O sea, ¿cómo me saldría ponte la primera? A ver, Sx, ¿te acuerdas la fórmula de la varianza? La varianza era la sumatoria, ¿te acuerdas? La Sí. sumatoria de aquí, de los elementos de x menos su media, y todo eso Ujú, al cuadrado. Y todo eso dividido entre n, ¿te acuerdas? sí. Entonces tú dices, la media de x ya sabemos cuánto es, ¿no? Es 8. Lo habíamos hace un Ujú, ratito. Entonces dices, por ejemplo, el primer elemento de la suma sería 1 menos 8 al cuadrado. Más el segundo elemento de la suma sería 2 menos 8 al cuadrado. El siguiente sería 4 menos 8. ¿Me entiendes? y X, 6 y, menos y, 8 ¿no? y 9 menos 8 así. XY igual a desde 1 hasta 8, digamos. El siguiente elemento es, a ver, 1, 2, 4, el siguiente sería 6, ¿no? 6 menos 8 9 menos 8 13 menos así. Y hasta Hasta el llegar a último, que 8. sería 15 menos 8, ¿no? Ujú, Al cuadrado. Y toda esta suma después lo vas a dividir, todo esto lo vas a de dividir 8. entre 8. Ah, ya, ok. ¿Entiendes? Todo Ya. esto Sí. entre 8. Y el resultado sería Y ese mi resultado sería SX. la varianza, ojo, la varianza. Y el S sería simplemente sacarle la raíz cuadrada de ese elemento. El S es la desviación, O sea, acá el resultado que me salga va a ser la varianza y yo a este resultado tengo que sacarle la raíz la raíz cuadrada. cuadrada. Ujú. Y ese sí sería mi SX. Exacto, ese sería el SX. Y el SY lo mismo, Lo pero mismo que lo con Y, tratando los datos ¿no? de Y. Ok. Ya. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Un segundo. Entonces, ahora sí vamos a hallar. Por fin, ¿te acuerdas que hace rato te dije que podías hacer una ecuación predictiva de regresión lineal con ciertos coeficientes? Te dije coeficiente A y coeficiente B, ¿te acuerdas? Ya. Ahora vamos a aprender cómo hallamos esos coeficientes de regresión lineal, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo hallar esos coeficientes de regresión lineal? Y justamente, primero tenemos uno de ellos, que es el coeficiente de Pearson. Ya. Ujú. Esta sería un poquito más avanzada, pero normalmente cuando tus datos se ajustan de manera normal, ¿te acuerdas que era una distribución normal? Era así, ¿te acuerdas? Si se Sí, sí, ajustaba a sí. una distribución normal, se usaba el coeficiente de Pearson. Pero cuando se distribuye con una distribución no normal, ahí se usa otro coeficiente llamado de Spearman. Ya esa es una teoría un poco más allá. Te lo menciono por si acaso. O sea, no es el único coeficiente que existe, existen otros más. ¿Ya? En este caso vemos de Pearson. El coeficiente de correlación lineal de Pearson de n pares de un conjunto bidimensional viene dado por lo siguiente. Mira, básicamente es la covarianza entre x y y entre la desviación de x por la desviación de y. Este es un Ya. término. Entonces, digamos, esto es formulita, ¿de acuerdo? Covarianza de x y menos desviación de x por desviación de y. Hasta este punto ya sabemos cómo hallar cada uno de estos elementos, ¿cierto? Ya sabemos Ujú, cómo hallar la covarianza y ya sabemos cómo hallar la desviación de cada elemento. Listo. Ahora, ¿qué dice? Vas a dividirlos estos dos, vas a obtener un coeficiente que se llama R, ¿ya? Si es que el R vale 1, ¿qué quiere decir? Que la covarianza es igual a la división, al producto de sus desviaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si es que R vale 1, quiere decir que entre estas dos variables hay una correlación que es lineal, pero de manera perfecta. O sea, ¿a qué se refiere con manera perfecta? ¿Sí o no que hace rato vimos que la línea, los datos se ajustaban más o menos a esa línea, pero no todos caían exactamente en la línea, ¿sí o no? Es más, solo uno sí, cayó en la línea, los demás están sí. cerca. Si el coeficiente valiera 1, quisiera decir que nuestros datos se ajustan todititos sobre la línea. Por eso de manera lineal perfecta. ¿Me entiendes?
así. Ujú. En cambio, si es que el R es, por ejemplo, eh, negativo, en este caso -1, quiere decir que lo mismo, pero de manera negativa. O sea, en vez de ser creciente, es decreciente. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Ya, Y acá existen después entonces unas variaciones. Por ejemplo, si es que el R se encuentra, por ejemplo, menor que uno, pero mayor que cero, por ejemplo. Recuerda que el R va desde -1 a uno, ¿no? Desde -1 hasta uno, ¿ya? El R. Entonces, estamos partiéndolo a la mitad. Desde el cero estoy cogiendo esta parte. Desde el cero al uno existe una correlación positiva, o sea, ya no exactamente lineal perfecto, pero si uno crece, el otro también. ¿Me entiendes? ya, sí, ¿Me entiendes? Si uno crece, el otro también. Y si es sí, que el sí. R se encuentra más bien en este lado de la gráfica, por ejemplo, aquí, quiere decir que la relación existe, por ejemplo, en R mayor que -1, pero menor que cero, existe la relación, pero inversa, pero ya no necesariamente lineal perfecta, ¿no? Ujú. No se ajustan todos los datos a la recta, sino así. Más dispersos, pero igual. O creciente ambos, o uno crece y el otro decrece. No sé si me estoy dejando entender. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, importa memorizarse esto. No creo que te pregunten tanto cómo hallar el coeficiente, sino te pueden preguntar interpretarlo de repente. Bueno, eso depende de cada profesor. A algunos profesores les importa más que aprendas a interpretar los datos, Ella ¿no? nos pregunta más para interpretar. ¿Cómo? Ella sí nos pide más interpretar. Ajá, te puede poner gráficas o te puede decir, si tenemos que el coeficiente de correlación, por ejemplo, si el coeficiente de correlación es -0,5, ¿qué podemos decir? ¿Tú te acuerdas? Allá, Anthony me dijo que yo dibujo una recta y que divida del -1 a uno lo divide en dos secciones, del cero hasta la izquierda y del cero a la derecha. Si Ujú. te encuentras del -1 al cero en esta legión de acá, es una relación inversa, o sea, así, para abajo. ¿Entiendes? Inversa. Y si me encuentro más bien desde el 0 para el uno es una relación directa. ¿Me entiendes? Así Sí, puedes recordarlo. Algo así. ¿Me entiendes? ya. Sí. Y obviamente si es que cae -1 exactito o uno exactito, quiere decir que se ajustan en una línea recta de manera perfecta, nada más, ¿no? Pero por si Ok. acaso, voy a aclarar que esta parte de aquí es... A ver, voy a aclarar aquí que es así, ¿no? Puede estar por aquí y por aquí. Me cae bonito, ¿no? Algo así, ¿no? Listo. Ahora sí. Seguimos. Y acá te ponen un ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo de hace rato, pero ahora quieres hallar ese coeficiente, ¿no? Y hace rato la covarianza entre X y Y nos salió 18,5, ¿recuerdas? Ajá. 18,5, ¿no? Y la desviación, bueno, no llamamos la desviación de X, pero podemos reemplazar, o tu profe ya entre comillas lo reemplaza y le sale 5,1961, ¿ya? Ujú. Ahora, tú sabes que eso lo tienes que hacer manualmente, ¿no? Si es que ya lo dominas, pero de manera curiosa quieres saber si realmente sale esto, solo pon en Google calculadora de desviación estándar y te va a decir, ah, ya, colócame los datos, colocas y te da de frente el número, ¿ya? Ya. Yo lo calculo igualito a lo que calculamos antes, ¿no es cierto? Claro, con tu calculadora agarras y comienzas a restar eso al cuadrado. Sí. La calculadora soporta todo. No, son muchas sumas nomás, no creo que sea muy complejo. ¿O quieres que Ya. lo haga en mi calculadora ahorita? No, 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 no. No, no, Ya, no. ok. Entonces calculó la desviación de X, la de y simplemente los dividió. Como dice la fórmula, ¿no? La Sí. covarianza entre la división y abajo va el producto de las desviaciones. 5 y 3. Sale 0,96. ¿Cómo interpretamos este gráfico? ¿Recuerdas? Agarras recta y dices 0, 1, -1. 0,96 está por acá más o menos. Allá quiere Sí. decir que la relación entre estos datos es si es que uno crece, el otro también, ¿no? Y casi está cerca al uno, entonces exactamente no es una recta de manera perfecta, pero sí está muy cercano, ¿no? Por ejemplo, ya están los datos así, ¿me entiendes? Así ya. Ya Ujú. casi, casi como la recta, ¿me entiendes? Ujú. Está cerca al uno, pues. Pero lo más importante es entender que de 0 a uno la relación es que si uno crece, el otro también. Eso es lo que tienes que llevarte. Si uno crece, el otro también. Ya. Y del otro costado, más bien que si uno crece, el otro disminuye, ¿cierto? Sí.
Inverso. Bacán. Entonces, ese es el coeficiente de correlación entre dos variables. ¿Por qué tenemos que saber todo esto, Anthony? Ahora sí, porque entramos recién ahora, pensé que hace rato íbamos a entrar, recién ahora vamos a entrar a lo que es, por fin, la regresión, la ecuación predictiva, la ecuación de regresión lineal. Como te dibujé hace rato, para la ecuación de regresión lineal necesitas dos coeficientes, el coeficiente A y el coeficiente B. ¿Qué cosa es el coeficiente A, Anthony? Este coeficiente A de la fórmula va a ser esto, la media del dato Y, del segundo dato, menos B por la media del dato X. Pero obviamente, entonces, para hallar A, necesito saber qué cosa es B, ¿sí o no? Por eso, B, ¿qué cosa es? B es la desviación conjunta entre X y Y sobre la desviación de X, X. Anthony, ¿hemos aprendido a hallar esto? Sí, ¿no? Si te das cuenta, esto de SXX y SDXY lo hemos visto por acá. Sí, ¿Dónde está? Acá. abajito, ahí. SDXY Ajá, y SDXX, ¿cierto? sí, Ojo, no vayas a confundir SDXX con SDX solamente, ¿ya? Son distintos, ¿no? SDX lo sí. hallas con la fórmula de la varianza y le sacas la raíz cuadrada y SDXX lo hallas de aquí, ¿cierto? No te vayas a Sí. confundir, ¿ah? Por si acaso aquí te voy a poner la observación. No te vayas a confundir. SDXX es diferente a SDX solamente, ¿ya? Ujú. Ahora creo que sí lo recuerdo. Déjame. Entonces ya tienes qué cosa es B y qué cosa es A, ¿no? B es esto, una vez que hayas B, puedes reemplazar acá y saber cuánto vale A y listo. Entonces ya tienes por fin tu ecuación predictiva. No, ya, ¿Entiendes? espérate, ahí me perdí un poco. Repito. ¿Qué parte? ¿Qué Es, parte? ¿cómo sé ya cuál es A y cuál es B? Ya. Primero ya sabes cómo hallar B, dividiendo estos dos, ¿cierto? Sí, Y luego dices A, lo hayas colocando la media de Y, que lo hallaste hace rato, para estos cálculos ya ya, tenías que haberlo hallado, menos el B que me salió en el anterior resultado, este B, ya. por la media de X. Ah, ok, ok. Ya va a salir un número, ¿no? Un numerito, y acá también te va a salir un numerito. Y Y una finalmente, pregunta. ¿dime? ¿Podría ser que de repente acá, como yo estoy multiplicando B por la media de X, pero le estoy restando, o sea, Y, la media de Y menos B por X, lo que quiero saber es, ¿me puede salir un número negativo acá? El B te puede salir un número negativo. El A, el A. Porque ¿qué pasa si, como yo estoy Sí, claro. multiplicando B Eh, por X, ¿no? De repente puede que sea eso más grande que la media de Y. No, o sea, lo que te puede salir negativo o positivo son los coeficientes A y B, el resultado final. Ah, ya. Sí, sí, está bien. O sea, la A me puede salir negativa y ahí no pasa nada. No, no pasa nada, simplemente quiere decir que te habla de la relación que existen entre el Y y el X nada más. Sí, sí, te puede salir negativo este guido, Ah, ya, ok, ok. ¿ya? Sí. Entonces, ¿quién es A? Es el coeficiente que está solito y ¿quién es B? El coeficiente que acompaña a la variable X. ¿Lo ves? Digo porque hace rato yo te puse Ujú. AX más B. No importa, ¿no? Ahora al A le estoy llamando B y al B le está llamando a tu profesor. Es lo de menos, ¿no? Lo que no tiene que cambiar es la Sí, sí, fórmula, sí. ¿no? No lo memorices como B es igual a esto. Memorízalo como que B es el coeficiente que acompaña el X, ¿ya? Porque no va a ser que después tu profe te pone así, M más N por X y ya te lo quedas. O de repente te pone Y igual a por X más B y estás hallando al revés el A y el B. Entonces, acuérdatelo así. ¿Qué cosa es el B? ¿O qué cosa es esta formulita de acá? Esta fórmula es para hallar el coeficiente que acompaña el X. ¿Me entiendes? Ya. Sí, ¿Qué cosa es esto que está acá? Esto de acá es para hallar el coeficiente que está solo, el coeficiente independiente. ¿Me entiendes? ya, sí. No te memorices A es esto y B es esto, porque basta que en el examen te pongan así, B más AX y ya vas a hacerlo al revés. Entonces, Ya. esto acá, esta formulita de la división es para hallar el coeficiente que acompaña a la X y el otro es el que está solo. Ujú. Entonces, listo, si tú ya tuvieras, por ejemplo, en el ejemplo que te puse, ¿no? El tiempo de vuelo, que es mi Y, ¿no? Diría, el tiempo de vuelo es igual a, te sale 0,2 más, y no sé, me puede salir 0,01x. Quiere decir que si por ejemplo, el tamaño de las alas es 10 me sale cuánto es el tiempo de vuelo. Si es 20 me sale cuánto es el tiempo de vuelo. Si es 30 me sale cuánto es el tiempo de vuelo. ¿Me entiendes? Ujú. Ya
Es una ecuación predictiva que te dice cuánto va a salir el tiempo de vuelo dependiendo del tamaño de ala que tú le pongas a que tú quieras, sin necesidad de tener que construirlo y medirlo con un cronómetro, ¿me entiendes? Y es más para predecir. Ya, entiendo, entiendo. Eso es más una introducción a lo que es estadística inferencial, ¿no? Cómo infieres resultados a partir de ciertos datos, ¿no? O ciertas cosas que tienes. Sí, yo justo ahora, o sea, si paso este curso, quisiera llevar estadística inferencial en el verano. Ahí sí, te pido ayuda. Pues claro, eso primero es pasar este curso, ¿no? Este es descriptivo todavía, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, hayan cuánto es el A y el B, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace rato nos salió, bueno, nos salieron las medias, que calculamos 8 y 16. El SXY sí lo hallamos, ¿no? Nos salió 148, eso sí no recuerdo. Recuerdo que lo hallamos, pero no me acuerdo cuánto me salió. El SXY nos salió, ¿dónde está? Chan, chan, chan. SDXY nos Ahí salió está. 148. 148. Entonces está bien. Acá, a ver. Nos salió 148. Y digamos que calculamos el SDXY y nos salió 216. Sí. Entonces decimos, ah, ya, el coeficiente, primero se halla el coeficiente, ¿cuál se halla primero? ¿Te acuerdas? Primero se halla el coeficiente que acompaña el X, el B. Ujú. Y solamente para repasar lo que te dije, yo no le voy a poner como A más BX, ¿ya? Solamente para repasar lo que hemos dicho y le voy a poner Y es igual a AX más B, ¿ya? Ya. Al revés que acá, mira. Pero ¿qué cosa sería el A? El A para mí sería S de XY sobre S de XX. Que acá le ponen B porque lo definieron al revés. No sé si me entiendes. ¿Se llega a entender eso o te marea? O sea, eso es por si la profesora me lo pone de otra Al forma, dices revés. tú. Ajá, si te pone al revés. Pero ¿Qué yo cosa creo que es me lo va a poner igual como está. ¿Dijo? Yo creo que ella lo va a poner igual como está. Ah, ya, si le pone igual, entonces es normal, ¿no? Pero yo por si acaso te mencioné eso, ¿no? Ya. Sí, sí. Entonces, el coeficiente que acompaña el Becking es S de XY entre S de XX. Entonces tú dices, Ujú. B sería igual S de XY que nos salió 148 sobre S de Entre XX. 216. ¿Cuánto sale eso? A ver, 148 entre 216. Sale 0.68551. 0.68518, o sea, 52. Y después el A sería entonces la media de Y que nos salió 16, ¿no? Menos Ujú. el coeficiente B que hallamos ahorita que es 0,6852, multiplicado por la media de X que es 8, ¿no? Hay una pregunta. De Dime. repente ya me dijiste, pero te vuelvo a preguntar. ¿Por qué la era 16? ¿Por qué es la media de Y? Sí, el A es, la fórmula es media de Y menos el B por media de X, ¿no? Y eso sale 16. Si la O media de Y sea, es sería acá, 16, acá también, 16 menos 0,6852 por la 8. media de X, 8. Ajá, exacto. Ah, ya. Y eso Entonces sale sale 16. Ya. 10,5188. Ah, ok, ya. Entonces, podemos por fin hallar nuestra ecuación predictiva, ¿no? Nuestra ecuación predictiva dice Y es igual al coeficiente solito que es 10,518 más el otro coeficiente que nos salió 0,6852 por X. ¿Lo ves? Estos eran para estos datos. Por X. ¿Cuál es ahí mi X? Porque no tengo, yo tengo la media de X, pero no me están pidiendo la media de X, no me están pidiendo X. No, el X es justamente nuestra variable, pues. Ya esto es en general. Para cualquier X puedes hallar cualquier Y. Por ejemplo, tú dale acá, no sé, X14 le reemplazas acá y debería darte 20 o un valor cercano a 20, ¿me entiendes? Estamos hallando una O sea, ecuación que, que cumple justamente la relación de X con Y, ¿me entiendes? ya, entonces digamos que a esta expresión de acá, Y es igual a 10,518 más 0,6852X. Ese X tengo que reemplazarlo por 1, después por 2, después por 4, después por 6. No, no tienes que reemplazarlo. Es una ecuación predictiva, o sea que tú lo dejas expresado como Y igual a 10,518 más 0.6852 Ah, X, ya, acabaste el problema. el X lo dejo así. Sí,
Es que se está Ah, haciendo ok. una ecuación que predice qué valor de y tienes para cualquier x, ¿me entiendes? Ya, ya entendí, ya entendí. ¿Me entiendes? Sí, Por sí. ejemplo, yo acabo de reemplazar al x y le he puesto 14 acá. Y debería darnos 20 o un valor cercano. Yo cuando le di que es 14 y me salió 20,8 me ha salido. Ah, ok. No es el 20 exactamente, pero ¿por qué? Porque recuerda que nosotros estamos agarrando una línea y estamos ajustándole los datos. La línea que más Ujú, acerca a todo el conjunto de datos, ¿me entiendes? Eso es lo que hemos hecho. ¿Te acuerdas? ¿Dibujo? sí, sí, De sí, repente, en sí. este caso, esta línea estaba por encima del 20, ¿no? 20,8 está por acá. ¿Me entiendes? Pero ya hemos ajustado una recta que después me permite calcular cuando x vale 20 sin necesidad de medirlo cuánto vale y. ¿Me entiendes? Para eso Ya. sirve esta ecuación, para poder calcular más cosas sin necesidad de tener que tomar datos. Ya puedes predecir valores. ¿Me entiendes? Ok, entendí, entendí. Bacán. Esa es la ecuación de regresión lineal. Acá ya te ponen más ejemplos, un contexto ya, ¿no? Un estudio entre el número, por ejemplo, la talla y el peso, ¿no? Y ahí hace el R. ¿El R qué era? ¿Te acuerdas? El coeficiente de relación, ¿no? Cero punto noventa Sí, y seis. ¿Qué significa que estaba entre 0 y 1? Que si la talla sí. aumenta, el peso aumenta, ¿no? Relación positiva. La pendiente era así, ¿te acuerdas? O sea, ellos me tienen que dar todos estos datos. Eso tú lo puedes calcular de repente. Pero bajo esta forma que te lo han dado, claro, ya te lo dieron todo ya. Ahora, que te hagan calcular todo, quieras, no sé cuánto dure tu examen, pero va a ser Dos. complejo que tengan que calcular absolutamente todo. Van a haber datos que ya te lo van a dar calculados de repente, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, si el fin de la profesora ahorita es que tú sepas hallar el coeficiente e interpretarlo, ella te va a dar todos estos datos para que simplemente reemplaces en la fórmula y digas, ah, ya salió 0,96. Entonces, el fin de la profesora, ¿qué era? Que recuerdes la fórmula de R y después que interpretes qué significa el R. ¿Me entiendes? Sí. Pero de O repente sea ahora que, dime, ¿tú crees que la fórmula de R no me la van a dar? Me la tengo que acordar. ¿no? ¿No te dan formulario? Me imagino, no nos ha dicho nada, pero me imagino que sí, ¿no? No, sí son Sí me tantas la da. fórmulas, imagínate, ni yo me las sé de memoria, tira. Ah, ya, ok, ok. Sí. Y ahora mira, ahora te dicen, obtenga una recta de regresión lineal y pronostique cuando el paciente mide 1,70 m. ¿Y te diste cuenta el fin de por qué estamos haciendo esto? Entonces, dice, ah, ya, para hallar la recta de regresión lineal tenemos que hallar cuál es el A y cuál es el B. ¿Te acuerdas? Entonces comienzan a Ujú, hacer esta chamba. Hallan el S de X el S de X, el S de Y, después hallan el R para, digamos, tener esto, ¿no? Bueno, ujú, hacen toda la chamba inversa, ¿no? Después pueden hallar el B, el A, ¿no? Ya, ¿por qué ya. te digo esto? Porque, por ejemplo, para hallar el B, mira, y esto es chévere, para hallar el B tú necesitas la covarianza de X y Y según fórmula y necesitas la desviación de X y la desviación de Y, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que pasa? En los datos que están acá arriba tengo la desviación de X, ¿sí, no? Bueno, te lo Sí. ponen como desviación de X al cuadrado, simplemente tienes que sacarle raíz cuadrada, ¿ya? Si esto hacia el 5,76 tú le sacas la raíz cuadrada, 5,76 obtienes la desviación de X. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces pones raíz de 5,76 debería salir el número que te ponen hace ratito. A ver, dame un Ya. segundo. Voy a traer mi calculadora. A ver. La raíz de 5,76 sale 2,4. Clavadito. 2,4. Y así, ¿no? Así si te das cuenta, comienzan a hallar todo, de todos, de X, de Y. Entonces ya tenemos esto, nos falta la covarianza. No tenemos la covarianza, ¿no? ¿O sí? A ver, vamos a ver el dato. No te dan la covarianza, pero te dan el R, no digamos. O ya obtuviste el Ujú, R, no sé. ¿Ya? ujú. Acá en este caso dices, ya, acá te han dado todo. Ah, ya. Acá te han dado hasta el R. Tú no has hallado. Acá te están dando todos estos datos para que recién halles la ecuación de regresión lineal. ¿Ya? Ya. Entonces, la ecuación de regresión lineal necesita de un B y necesita de un A, ¿cierto? Para hallar el B necesitamos S de X y C de Y. No te lo han dado como dato, pero lo puedes obtener si que le sacas la raíz cuadrada, ¿cierto? Sí. Sí, Listo. sí. Ahora también necesitamos la covarianza. No me lo han dado tampoco, pero nos han dado el R. ¿Para qué nos dieron el R? Justamente el R nos dieron para decir, recuerda que el R, por fórmula, ¿te acuerdas a qué era igual a R? Que hemos hallado hace ratito. Ay, Dios. El R que hemos Es- hallado hace ratito. Acá está, covarianza de X, Y entre S de X por S de Y. ¿Te acuerdas? Sí.
Le pones, Pero yo no tengo la covarianza. no tienes la covarianza de XY sobre S de X por S de Y, ¿no? No tienes, esta es tu incógnita, pero sí tienes el R, pues. Esto es Pero dato, tampoco tengo XY. esto también lo tienes. Acá está, ¿te acuerdas? Sí, Le sacaste la R sí, sí. cuadrada. Entonces reemplazas y No, te no, sale yo te decía, la claro. covarianza. Ah, ya, reemplazo todo, covarianza de XY. No solo. Ya. Y Ya, ahí, nada, sí entendí, sí entendí. ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, yo hago como tengo la R, que es 0,96, y tengo, Acá está el ay, valor. sí, no sé si, abajo yo tengo la R que me están dando, que es 0,96, y tengo SX que hemos sacado con la raíz, y SY. Entonces ahí tengo esos dos datos, lo único que me falta es esto, la covarianza de XY, ¿no? Ujú. Si te das cuenta, Ya, es la misma fórmula, ¿no? El R con el B. Pero tu profesora quiere que lo hagas así, necesariamente, paso a paso. Así que por eso existe ese margen de, en las divisiones se pierde algo. Por ejemplo, aquí el R salía 0,96 y el B, que prácticamente su definición es la misma, salió 0,97. Algo así. ya. ¿Y cómo sacaría entonces la covarianza de XY? No, sí, como lo hemos hecho ahorita, despejando nada más. Recuerda la formulita, mira, acá te lo vuelvo a repetir. El B es S de XY entre S de XX, ¿ya? Entonces, y acá sí tienes que tener en cuenta algo. S de XX te lo están dando de dato, Ujú, sí, ¿no? Pero te lo dieron de la forma de S de X al cuadrado. Es como sí, que no multiplicado X por X al cuadrado, ¿ya? Son dos formas distintas de expresar lo mismo, ¿ya? ya. Entonces, de acá del R sacamos cuánto era la covarianza, ¿sí o no? Entonces, por fin, vamos a decir, ¿me entiendes? A ver, quiero seguir hasta acá, me seguiste, ¿sí, no? Podemos decir Sí, que... lo que no sé, ¿cómo, o sea, cómo hago acá para despejar? ¿Tengo que pasar que la R me pase dividiendo? O sea, R es dato, sí, sí o no. R es dato, Sí, sí, 0,96. sí. S de X, S R de es Y. dato y SX también es dato. Entonces despejas nada más covarianza, ¿no? Covarianza sería R por SX y por SY, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Entiendes? Ya, sí. Y de ahí ya obtienes cuánto es la covarianza. Y finalmente reemplazas, ¿no? La covarianza, que es R por SX por SY, sobre SXX, que está tocando 5,76. Sino que no te lo dieron como S de XX, sino te lo dieron como S de X al cuadrado, que es lo mismo, ¿no quieres? Ya, sí, sí. Entonces ahí obtienes cuánto es la respuesta. Ah, ya, ok. Que vendría a ser 3,6864. ¿Cómo? Y después ya solo, acá abajo, ¿no? La respuesta No, que ha puesto ese es ella. el valor de la covarianza. Ajá. Ya. Y Y después solamente tengo que sacar también mi B, ¿no es cierto? sí, el Que es otro. la covarianza XY entre SXX. Ujú. Y una pregunta, en la última línea que está la A, que es 210, ¿no? Menos 0,97. ¿La A 210 de dónde la sacaron? Ahí tienes la B de Y. Debe ser Ay, dato. ok, es arriba. Bueno, acá parece que tu profesora combinó ejercicios. Porque lo que la covarianza es 3,68 y acá ya me está poniendo 1290. O sea, ha confundido ejercicios, creo yo. Hasta acá tómalo, ¿ya? Ay, Hasta ya, acá. ya. Y de ahí pones B es esto. ¿De acuerdo? Ya, ok. Es esto. Y ya sería acá en este caso 3,68, 68,64 sobre S de XX y S de XX es dato acá arriba, es 5,76. ¿Ya? Y ahí viene. Ujú. Ya ahí sale mi B. Ok. ¿Cuánto sale? A ver, 3,6864 entre 5. Sale
0,64. Y después el A sería media de Y menos B por media de X, ¿no? Media de Y es dato, la media de Ujú, Y es 70 y la media de X es 1,68. Y te va a salir cuánto es el A. Y una vez que tienes el A, tienes el B, pones mi variable predictiva. Quiero predecir Y, tiene que ser igual aquí. Tiene que ser igual a el B, ¿no? ujú. Más el AX. Bueno, a la forma que te pone tu profesora sería así, ¿no? B más A por X, por eso. Así te lo pone ella, ¿no? Ya, ¿No? ¿Cómo lo está poniendo ella en su método? Poner A más B por X. A más B por X. A. Igual esa fórmula, tranquilo. Mándala. ok, Y así, básicamente lo importante es saber qué reemplazar en cada dato y ya está, ¿no? Eso es sí, lo importante. ya, Y el resto, ahí termina esta sesión de regresión lineal. Justo hemos acabado ya, tiempo. sí, ya. Entonces, de lo que te mandé, Anthony, creo que son solamente dos PPTs, ¿no? Sí, serán supongo Ya, yo un par de clases nada más.